Buenos días. Ahorita en este ratito vamos a seguir hablando sobre el microbioma. Les vengo a exponer sobre este artículo en donde todos estos autores realizaron un análisis comparativo entre la microbiota intestinal de vertebrados y encontraron que hay una convergencia entre aves y murciélagos. Ese artículo salió el año pasado, entonces es bastante reciente. Y bueno, cuando yo voy leyendo un artículo, a mí generalmente me van surgiendo como preguntas que suelen ser muy orgánicas, digamos, que yo supongo como que a todos nos pasa cuando leemos un paper. Entonces se me ocurrió que para los siguientes minutos los iba como a llevar a través de todas las preguntas que a mí me fueron surgiendo al ir leyendo el paper y les iba a ir exponiendo como las respuestas que fui encontrando al leer. Entonces, empecemos. Primero, bueno, lo que hemos hecho en la mayoría del curso es ver justamente microbioma en humanos. Entonces, cuando yo leí el título fui como, wow, sí, animales, porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces, la primera pregunta que se me vino a la mente fue, bueno, pero entonces, ¿cómo es la situación de la microbiota con los animales? ¿Verdad? Que si es muy diferente a humanos o no. Y en realidad la cosa es muy parecida. Específicamente en mamíferos, el microbioma ha sido un regulador clave para la fisiología de estos animales y la coevolución con los diferentes linajes del microbioma y bueno, los hospederos ha sido súper importante para la adaptación de estos animales a diferentes estilos de vida. La diversidad del microbioma en los mamíferos se ve dictada por la dieta, igual pues como hemos visto que es para personas, pero también por la filogenia. Y eso es algo que creo que tal vez no hemos abordado tanto en el curso y bueno, al menos a mí me pareció como muy, muy diferente. ¿Cómo es que la filogenia puede tener factores en la microbiota? Entonces, si nos vamos como a centrar más en la filogenia, en realidad la relación entre la diversidad del microbioma y factores relacionados con esta es algo poco entendido. Y a pesar de esto existe un concepto que es la filosimbiosis, que esta es cuando los hospederos más relacionados genéticamente tienen microbiomas que son más parecidos. Y estos patrones se han visto, o bueno, se han descrito para taxones de animales no mamíferos, digamos, para aves, para reptiles, anfibios y peces, en donde de hecho estas relaciones son como las más débiles, se han visto súper débiles. Pero en mamíferos la información es como contradictoria. Hay literatura que la apoya, hay literatura que va en contra, pero a pesar de esta contradicción, se ha visto que las relaciones más fuertes de filosimbiosis se encuentran en mamíferos. Los autores mencionan acá que si hay una filosimbiosis fuerte, entonces los factores del hospedero van a ser los que van a controlar el microbioma del hospedero. Perdón, los factores del hospedero van a ser los que van a controlar la diversidad del microbioma en general. No va a ser tanto de manera opuesta, digamos, como que el microbioma va a terminar regulando los factores del animal. Entonces, viene la siguiente pregunta que a uno le surge luego de leer el contexto que a uno le presentan, ¿verdad? Que es, bueno, ¿qué fue lo que hicieron los autores? ¿Y qué fue lo que hicieron para aportar algo nuevo en extra, digamos, a lo que ya se conoce? Entonces, bueno, los autores mencionan, con todo esto que les había mencionado de la filosimbiosis, que los mecanismos para entender la relación entre la filogenia y la diversidad del microbioma no está tan claro. Entonces, una manera para poder dilucidar estos mecanismos es justamente hacer análisis comparativos entre diferentes grupos taxonómicos. Entonces, ellos lo que hicieron fue hacer una base de datos súper grande y este paper es el primer análisis de toda esa base de datos completa porque tenían varios subsets sobre diferentes grupos que los hicieron para poder hacer análisis como específicos sobre cada taxón. Pero este es el primer análisis general usando todos los datos.
Entonces, ellos lo que hicieron fue, después de tener esa base de datos súper grande, hacer o identificar más bien los patrones de la filosimbiosis y especificidad para los diferentes taxones. Que acá en este cuadrito vienen las clases de los diferentes grupos que se tomaron en cuenta. Ellos tomaron en cuenta 315 especies de mamíferos, 491 especies de aves y 83 especies de otros grupos. Luego de que ellos identificaron estos patrones, lo que hicieron fue comparar entre taxones y también las diferentes especificidades dentro de un mismo taxón. Y bueno, la manera en que ellos hicieron estas comparaciones viene muy detallada en el paper, pero para efectos de la exposición de ahorita no lo voy a abordar tan a profundidad. En realidad no lo voy a mencionar. En el paper viene súper explicado. Ellos utilizan un montón de diferentes señales, marcadores genéticos, hacen mucha estadística y bueno, si a alguien le interesa, entonces puede irse ya como directamente al paper, que ahí viene súper detallado. Pero bueno, volviendo a el tema, después de ver lo que hicieron, a uno lo que se le viene a la mente claramente es, bueno, y cuando hicieron esto, ¿qué fue lo que encontraron, verdad? ¿Qué fue lo que vieron? Y bueno, lo que se vio es de que a pesar de que todos los grupos de vertebrados se agrupan juntos, los murciélagos y las aves son los que se agrupan más. Y estos dos grupos se ve que tienen una baja proporción de bacteroides y tenían la proporción más alta de protobacteria, que es un grupo que ha estado relacionado ya con aves y con animales que vuelan en general. También estos dos grupos son los que tuvieron el microbioma menos específico en comparación con todo el resto de los otros taxones. Entonces, hablando ya específicamente sobre el microbioma de las aves, lo que se ve es que la relación entre la diversidad de este con la filogenia fue muy baja y no tuvo relación con la dieta. O sea, la dieta en las aves no tiene un efecto en la diversidad del microbioma de estas, lo cual es algo ahí un poco loco porque las aves tienen dietas muy diversas, pero esto no causó ninguna estructuración, digamos, en ellas. Y el microbioma del tracto digestivo de las aves en realidad es súper parecido o más parecido a la de anfibios y de reptiles en comparación con otros tipos de animales. Lo cual podría ser un poquito contradictorio si nos basamos, digamos, viendo digamos, el gráfico de PCA que salía en esta diapositiva anterior, en donde se acopla mucho más a los murciélagos. Pero bueno, los autores mencionan que como en términos de diversidades, se parecen mucho más a anfibios y reptiles. En cuanto a la microbiota de los mamíferos, ellos hablan que sí hubo una relación alta con la filogenia y con la dieta, pero de todos los mamíferos, los murciélagos fueron los que tuvieron las relaciones más bajas. Básicamente no tuvieron relación. Y que de todos los diferentes, las comunidades microbianas, en los mamíferos la distribución es la más desequilibrada. O sea, la distribución de los diferentes componentes de las comunidades microbianas de los mamíferos no está distribuida de manera equitativa entre los taxones. Además de esto, también se ve que para la microbiota de las aves, los órdenes que vuelan menos o que no vuelan son los que van a tener mayor especificidad en el microbioma. Y bueno, esta especificidad en realidad no es alta, se podría clasificar, bueno, los autores lo clasifican como una especificidad media, mucho más parecida a las especificidades bajas que encontraban en mamíferos. Y también mencionan que la microbiota de estos órdenes no voladores tienen probabilidades mucho más altas de encontrarse también en mamíferos. En cuanto a los mamíferos, los grupos que fueron menos específicos o tuvieron menor especificidad en el microbioma fueron los murciélagos, los mamíferos insectívoros y los carnívoros. Entonces, en general, ellos lo que ven es que el vuelo interrumpe los patrones de filosimbiosis en el tracto intestinal. Entonces, ¿cómo es eso? La asociación entre el vuelo y la pérdida de la especificidad del microbioma se refleja en las medidas de la filosimbiosis, que son las que se pueden ver en el gráfico que está aquí a la izquierda, en donde podemos ver que la relación entre, el eje Y, que sería
la diversidad del microbioma y el eje X sería la distancia, bueno, la divergencia en el tiempo, que es básicamente como si uno ve una filogenia, sería como el largo de la ramita, digamos, de la filogenia. Entonces se ve que relacionando estos dos componentes hay una correlación bastante alta en los mamíferos, es decir, hay una filosimbiosis fuerte. Pero si se ve en aves, entonces se ve que esa relación es súper baja. Si nos vamos a los cuadros que están por separados acá a la derecha, entonces podemos ver que los demás mamíferos tuvieron igual relaciones fuertes, pero los murciélagos son los que tienen la relación más baja. Entonces, esto lo que los autores dicen que demuestra es de que hay una relación filosimbiótica conservada y muy estructurada en mamíferos, pero el hecho de que haya mamíferos que vuelan, ese factor de vuelo termina interrumpiendo como esa relación. Entonces el vuelo es el factor que hace que esa relación entre la filosimbiosis y la diversidad del microbioma sea muy poca. Entonces, bueno, ¿eso qué significa, verdad? ¿O por qué se da eso del vuelo? ¿Qué tiene que ver? Esa sería como la siguiente pregunta, ¿verdad? Y bueno, los autores lo que mencionan es que el vuelo, o lo primero que a uno le podría venir a la mente más bien, es que el vuelo haría que los animales tengan fuentes mucho más diversas de alimentación y por ende tendrían fuentes más diversas de donde podrían captar la microbiota. Eso causaría que tuvieran mucha menor especificidad, porque entonces tendrían una diversidad súper grande en el microbioma intestinal. Lo que pasa es que si eso fuera cierto, entonces la diversidad alfa en esos grupos tendría que ser muy alta. Pero los autores no encontraron eso. En realidad ellos encontraron que la diversidad en estos grupos era la menor en comparación con el resto de taxones que lo compararon. Entonces a ellos no les convence tanto, digamos, esta línea de pensamiento, sino que ellos apoyan más la idea de que esto se da porque las demandas metabólicas del vuelo llevaron a la convergencia de estos dos grupos. En específico, la reducción de la masa en estas especies es la respuesta a una presión selectiva, ¿verdad? En que reducir la masa y también potencializar el metabolismo relacionado con el vuelo ayuda a que los animales sean más exitosos. Entonces se cree como que esta respuesta de reducir la masa fue como extrapolada a también reducir masa microbiana y por ende reducir diversidad. Entonces, ellos apoyan esta idea con el hecho de que los grupos de aves y de murciélagos son los animales que tienen la mayor absorción intestinal paracelular. Es decir, los animales en sí, o sea, el animal, el ave, el murciélago es el que absorbe más los nutrientes de la alimentación y lo hace de manera directa, no tanto mediado por microbiota. Y también lo apoyan con la asociación con la protobacteria, porque la protobacteria es un grupo que tiene mucha variabilidad funcional. Entonces, el tener mucha variabilidad funcional de solo un grupo podría ayudar a disminuir la cantidad de microbioma intestinal sin perder tanto la variabilidad de las funciones que el microbioma podría cumplir. Y si eso fuera así, si en realidad esa disminución del microbioma fuera lo que está siendo seleccionado, entonces no podría ser solo un cambio aislado en el microbioma. También tendrían que haber cambios paralelos con los mecanismos que terminan regulando la relación entre la microbiota y el hospedero. Y eso ellos también mencionan que hay evidencia para esto porque los murciélagos y los aves son animales que han perdido mucho ADN que termina regulando su sistema inmune. Entonces, ellos, los autores, lo que mencionan es que lo más probable de que se dé esta disrupción de la filosimbiosis con el vuelo sea por todos estos factores a un nivel metabólico. O sea, el metabolismo del vuelo termina causando que estos dos grupos converjan en el tipo de microbioma que tienen. Ahora, ellos también habían mencionado, también les había mencionado un poquito ahorita,
sobre mamíferos y sobre que los insectívoros eran los que tenían como una relación mucho más baja en la especificidad del microbioma. Esto como no es como el tema principal del artículo, ellos no se centran tanto, pero me pareció interesante mencionarlo. Y bueno, ellos hablan que la insectivoría podría cumplir un rol importante en la especificidad de los mamíferos, a pesar de que la dieta no sea la única razón que dicta la especificidad del microbioma a su hospedero. Y algo también importante que ellos encontraron es de que los insectívoros son los que tienen las proporciones más altas de proctobacteria. Entonces, como que por ahí podría haber una relación entre tener poca especificidad y más proporciones de proctobacteria, algo parecido a aves y murciélagos, pero ellos no lo abordan tan a profundidad y no lo explican tanto. Y bueno, ellos también lo que mencionan es que específicamente con los insectívoros se tiene que aumentar el muestreo, porque en el análisis que ellos hicieron, los únicos insectívoros que tomaron en cuenta fueron los armadillos, pero es el dibujito del armadillo acá. Y entonces se necesitan analizar más linajes distintos para poder determinar verdaderamente cuál es la fuerza de la filosimbiosis con respecto a la especificidad del microbioma en estos grupos. Entonces, esto fue lo que ellos encontraron, esto fue lo que ellos explican, ¿verdad? En base a esto surge la última pregunta que uno le puede surgir al leer un paper, que es básicamente, entonces, ¿qué concluyen los autores con esto? Y en este caso, lo que se concluye es que hay una pérdida convergente entre la asociación del hospedero y el microbioma, y eso por la evolución del vuelo, ¿verdad? Que termina rompiendo los patrones de filosimbiosis que ya están conservados y que son consistentes en mamíferos. Y bueno, también que esta interrupción y estos cambios no son cosas aisladas, sino que también van acompañados de cambios mecánicos en la fisiología de los animales, que termina siendo, digamos, o más bien termina creando un patrón convergente entre diferentes taxones. Y luego al final los autores concluyen o más bien dan la observación de que los resultados que ellos están acá exponiendo llevan a una interrogante que no es tan abordada en la literatura, que es básicamente que cuáles son los costos evolutivos y metabólicos para poder mantener a un microbioma específico. Ellos acá mencionan los diferentes patrones que la filosimbiosis podría causar en los distintos taxones. Mencionan como maneras en que esos mecanismos podrían ser más aclarados, pero no, incluso ellos no mencionan, ¿verdad?, como cuáles podrían ser los costos evolutivos o metabólicos. Y entonces, también tomando en cuenta que este artículo es bastante reciente, sería como interesante ver cómo se aborda esta pregunta en análisis futuros sobre el microbioma en los animales. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía para exponerles hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi artículo, el artículo que me tocó esta vez se titula Un filtro bacterial protege y estructura al microbioma intestinal de un insecto. En este caso es una hormiga del género Cephalotes. El mutualismo nutricional que ocurre entre hospederos y su microbiota en el sistema digestivo, el mutualismo nutricional que ocurre entre un hospedero y su microbiota sucede en el sistema digestivo. No obstante, en insectos, los microorganismos del lumen intestinal deben enfrentar un flujo constante del contenido que ingieren. Adicionalmente, en las hormigas del género Cephalotes existe una transmisión vertical de la microbiota. Este aspecto usualmente está asociado con simbiontes obligados, por lo que se llega a la pregunta de cómo se mantiene la fidelidad de microorganismos. Y eso es justamente lo que se ve en el artículo. Entonces, bueno, ya en la presentación vimos algunas cosas que están un poco relacionadas y algunos
mecanismos son entonces mantener una dieta estructurada, la fisiología propia del intestino, así como la compartimentación y evitar parásitos con ciertas medidas de higiene, barreras físicas y el sistema inmune del organismo. Bueno, en este artículo se investiga entonces el proventrículo, que es una válvula en el sistema digestivo de las hormigas, para ver si esta estructura permite mantener dicha fidelidad. El proventrículo es una estructura que separa el buche del intestino medio y ha sido demostrado que filtra partículas mayores a 12 micrómetros, por lo que hipotetizan que puede filtrar partículas del tamaño de bacterias para que no entren al intestino precisamente. Para el estudio utilizaron hormigas recolectadas del desierto de Sonora. Algunos especímenes fueron usados en microscopía de barrido, otros en transmisión y otros en luz. También se secuenciaron varias partes de las hormigas para comparar los microbiomas. Secuenciaron entonces el buche, el proventrículo, el intestino medio, ilium y el recto. Como controles también se secuenció patas, larvas esterilizadas y la superficie interior del nido. Además, para determinar el tamaño de las partículas capaces de pasar el proventrículo, hicieron experimentos con perlas fluorescentes y finalmente grabaron en video varias hormigas en distintas etapas de crecimiento. Bueno, de hecho no en distintas etapas de crecimiento, sino después de la eclosión de la pupa, para estudiar trofalaxia. Trofalaxia se refiere al proceso mediante el cual unas hormigas traspasan alimento a otras y en este caso también se van a traspasar simbiontes. Esta puede ocurrir de boca a boca, como en la imagen, o en el caso del estudio que ocurre de ano a boca. Aquí esta primera imagen, la imagen A, que es una precisamente que puse en la introducción, nos muestra un diagrama general de las estructuras de la hormiga. Entonces, CR, lo que se ve en azul, es el buche, en el cuadrito está el proventrículo, y ya después sigue el intestino medio, el ilium y el recto. En las hormigas, usualmente, el sistema digestivo es un tubo simple y un esfínter. Bueno, el proventrículo más bien es un tubo simple con un esfínter. Sin embargo, en este género, los acercamientos, las imágenes de la B a la E, nos muestran que en cefalotes posee una forma de bulbo aplanado y está cubierto con una cutícula puntiaguda o con puntas. Los contenidos entonces que viajan desde el buche hacia el intestino medio deben atravesar esta capa antes de entrar a los canales del proventrículo, que son los que convergen en un único tubo hacia el intestino. Este tubo está rodeado de músculo, por lo que los autores piensan que el contenido se mueve por bombeo. Sin embargo, en la superficie superior de la válvula del proventrículo, esta es esclerotizada y no posee una musculatura que pueda sugerir un movimiento o un mecanismo de apertura. Para determinar si el proventrículo cumple alguna función en la estructuración de la microbiota, entonces se investigó, como ya había mencionado, las comunidades de bacterias y se encontró similitudes del microbioma entre colonias, pero al mismo tiempo se encontró que las comunidades de bacterias se diferencian entre compartimentos. También se encontró que la superficie del proventrículo no se distingue del buche, pero bueno, de los otros sí que se distingue. Aquí salta a la vista, por ejemplo, que el intestino medio, casi el 100% de las bacterias pertenece a opitutales. Además, el ilium y el recto también presentaron un porcentaje alto de este grupo de bacterias, con la diferencia de que estos compartimentos presentaron mayor diversidad. El buche está dominado por cepas enrizobiales, que se ha hipotetizado en otros estudios que fijan nitrógeno y están involucradas en la digestión de polen. La excepción a estas similitudes surge en la población 4B, que es esta amarillita, que está compuesta casi exclusivamente por lactobacillus.
Los autores mencionan que esta población fue recolectada cuando ellos estaban recogiendo néctar extrafloral de un cactus, mientras que los demás forrajeaban exclusivamente en su árbol hospedero, por lo que piensan que las diferencias suceden por la ingestión de bacterias en el néctar. Eh, las bacterias asociadas con el ambiente del nido y el intestino anterior se encontraron en cantidades muy reducidas o no se encontraron del todo en los compartimentos del intestino posteriores al proventrículo, lo que apoya la hipótesis de que esta estructura funciona como un filtro. La imagen aquí se muestra la cantidad de lecturas de cada otro en los diferentes compartimentos. Por ejemplo, los otros más comunes en muestras del ambiente y de larvas prácticamente no están presentes en los otros compartimentos. Eh, Incluso hubieron 14.317 lecturas de lactobacillus en la colonia 4B, pero ninguna de estas fue encontrada en el intestino medio o posterior. Las partículas que podrían pasar el proventrículo fue lo que hicieron con las perlas fluorescentes o las microsferas fluorescentes. Y lo que hicieron fue entonces darles esas microsferas a las hormigas para ver si lograban pasar el proventrículo. Entonces, bueno, les dieron microsferas de diferentes tamaños, de 6, 2, 0.5 y 0.2 micrómetros, y con tinta azul, y ninguna de las esferas alcanzó a traspasar el proventrículo. El tinte sí que pasó y llegó incluso al intestino posterior, por lo que los alimentos o moléculas disueltas podrían sí estar atravesando el filtro. Un análisis más detallado encontró que las microsferas de 0.2 micrómetros, las más pequeñas, en la superficie de la capa de filtrado, encontró estas esferas en la superficie de la capa de filtrado, en la parte que estaba mirando hacia el interior del buche, pero no encontraron las microsferas en los canales proventriculares. Por lo que a partir de estos resultados concluyeron que la mayoría de bacterias no serían capaces de atravesar el proventrículo como si lo hace el alimento digerido. Para determinar si esta característica era única del género Cephalotes, hicieron lo mismo pero con otras hormigas, con hormigas del género Pogonomyrmex, que pertenece a la misma subfamilia, pero que cuentan con la forma típica del proventrículo de tubo. En Pogonomyrmex rugosos, incluso las esferas de 2 micrómetros lograban atravesar al intestino medio. Y bueno, también probaron con otras hormigas del género Camponotus, pero que estas hormigas son de otra subfamilia, de Formicinae. Y estas hormigas poseen un proventrículo un poco más complejo que Pogonomyrmex. Y en esta ocasión encontraron que las esferas grandes, las de 6 y 2 micrómetros no atraviesan, pero las de 0.2 sí. Después entonces llegamos ahora sí a esta imagen, en donde se tiene imágenes, micrografías del desarrollo del proventrículo. Esto porque, bueno, el filtro proventricular previene a las cefalotas adultas de ingerir partículas, pero no exactamente sucede lo mismo con las larvas. Por ejemplo, los investigadores observaron que los trabajadores empacaban las microsferas en bolitas y las pasaban a las larvas. Esto porque las larvas no poseen la morfología intestinal de los adultos y sí pueden ingerir sólidos. Además, pueden proveer de líquidos digeridos a las hormigas trabajadoras. Bueno, dado que las hormigas emergen de la pupa con intestinos estériles y el proventrículo previene el tráfico de bacterias, el siguiente paso era, por lo tanto, identificar cómo adquieren las bacterias los adultos. Para eso fue que grabaron el comportamiento de las hormigas inmaduras durante las primeras 8 horas después de la eclosión de la pupa y encontraron precisamente que los trabajadores nuevos
solicitan y consumen fluidos rectales mediante trofalaxia. Este comportamiento es una ruta para la colonización por bacterias, por lo que disectaron a hormigas poco después de su primera trofalaxis y para ver si la capa ya se había formado. Usaron también otras hormigas en estadio tardío de pupa y otras hormigas también con, con poco tiempo después de eclosionar, pero con más tiempo en comparación con la hormiga que acaba de tener su primera trofalaxis, y también hormigas maduras. Y en todos los casos la capa está ausente en las pupas, que es lo que se ve en la imagen A, aquí. Y en la imagen B está apenas formándose la capa de las hormigas que tuvieron su primera trofalaxis. Ya para las hormigas, algunos días después de haber tenido la trofalaxis, ya estaba formada y en maduros ya estaba completamente formada. Por lo tanto, las nuevas trabajadoras tienen un breve periodo para inocular las bacterias antes de que se cierre el proventrículo. En las imágenes de abajo, que salió cortada, por cierto. Perdón, qué fea presentación. En las imágenes podemos observar entonces el proceso de trofalaxia. Son capturas del video que ellos tomaron. Y bueno, como conclusiones, algunos patógenos pequeños como espiroplasma potencialmente pueden atravesar la capa ya que son sumamente pequeñas, pero la mayoría de microorganismos no logran hacerlo, por lo que deben recurrir a otras estrategias para infectar a estas hormigas, tales como infectar las larvas. La capa del proventrículo asociada a las hormigas es capaz de excluir a la mayoría de microorganismos al tiempo que permiten el paso de alimento digerido y otros insectos, hemípteros. Bueno, ellos mencionan otros ejemplos de organismos con un sistema similar de restricciones para el paso de contenidos estomacales. En estos hemípteros, esos hemípteros y las hormigas de este estudio poseen una alimentación basada en líquidos, por lo que hipotetizan que este tipo de barreras ocurre cuando existen dietas diluidas. Y el hemíptero que mencionan, Rictortus pedestris, cuenta con un filtro, pero ellos secuestran simbiontes adquiridos del ambiente, mientras que en los cefalotes el filtrado sería más bien responsable de la asociación persistente con los microorganismos, así como el patrón vertical de la transmisión. Y bueno, eso sería. Buenos días, yo voy a estar presentando el artículo Changes in Gut Microbiome and Enzymatic Profile of Tenebrio molitor Larvae Biodegrading Cellulose, Polyethylene and Polystyrene Waste por Janicki et al. Creo que así es como se pronuncia, et al. Del 2020. Por cierto, esto es un reporte temprano, entonces bueno, ahí vamos a entrar en materia cuando aparecen los problemas. Pero bueno, el papel empieza introduciendo que la cantidad de desechos de todo tipo a manos de las sociedades industrializadas de hoy es un problema de varias facetas, porque los desechos plásticos son de larga duración y no pueden ser degradados naturalmente en el ambiente, y esto causa que se amontone y traiga consecuencias negativas a ecosistemas terrestres y acuáticos. Pero también hay desechos que no son plásticos que también tienen problemas degradándose en el ambiente, como la celulosa. Ante este problema se ha discutido el uso de métodos alternativos de degradación de desechos. Entonces, así es como se introduce la habilidad de la larva del escarabajo de Tenebrio molitor de descomponer el polietileno, poliestireno y celulosa. Esta habilidad, ellos piensan, proviene de la sinergia entre el microbioma intestinal y las larvas, y en especial que las larvas dependerían de la actividad enzimática del microbioma que les permitiría degradar estas sustancias. Así, el paper establece 3 objetivos. Primero, determinar las diferencias en la comunidad del microbioma intestinal de la larva de T. molitor que se puedan dar en base a la dieta que puedan tener los individuos.
Segundo, determinar las diferencias en la actividad enzimática del microbioma intestinal de la larva de T. molitor que se puedan dar en base de la dieta que puedan tener los individuos. Y tercero, identificar grupos de bacterias que sean capaces de degradar desechos de polietileno, poliestireno y celulosa. El diseño experimental se compone así. Las muestras se procuraron de 5 grupos de 100 larvas de T. molitor puestos en contenedores de vidrio de 1 litro con 100 mililitros de diferentes sustratos. 4 de los sustratos eran desecho: cartón, por su celulosa, poliestireno, polietileno oxodegradable y polietileno granulado. Se usó avena para la sustancia control. Después de 2 meses, de dos meses en sus sustratos, se recolectaron los individuos de los contenedores, el sustrato que quedaba y la masa de excremento resultante. Estos últimos 2 fueron para observar la efectividad de la degradación de las larvas. El análisis de la comunidad del microbioma se dio secuenciando la región B3-B4 del gen 16S del ARN ribosomal entre muestras del intestino larval analizadas. Las diferencias taxonómicas se establecieron usando STAMP, análisis estadístico de perfil metagenómico, y la significancia de las diferencias se estableció usando el examen exacto de Fischer. Una vez establecido el contenido intestinal de las larvas, se analizó el número de composición de las especies presentes y se midió la diversidad usando el índice de diversidad de Shannon, el índice de igualdad de Pielu y el índice de diversidad de Simpson. La actividad enzimática y el uso de carbono se determinó usando exámenes API-SIM y API-20N, respectivamente, a partir de las muestras del tracto digestivo de las larvas y el microbioma presente. La relación entre el sustrato suministrado, las especies del microbioma intestinal y la actividad enzimática presente se estudió usando análisis de componentes principales y agrupamiento aglomerativo jerárquico. Además, se identificaron grupos homogéneos usando el test de Duncan. Para los resultados empezamos con la eficiencia en la degradación del sustrato. La diferencia en pérdida de peso de sustrato 2 se dieron así: 31,7 para la avena, 12,2 para el poliestireno, 16,6 para ambos sustratos de poliestireno. Tomando en cuenta la masa de excremento, la eficiencia de degradación se ve así: 10,56 para la avena, 5,2 para la celulosa, 5,92 para el polietileno granulado, 6,22 para el polietileno oxodegradable y 7,88 para el poliestireno. Hay una nota adicional que hace importante después, es que se observó canibalismo entre larvas entre todas las dietas presentes. Ahora vamos con el estudio de las comunidades bacteriales intestinales compuestas por 972 especies. Primero vamos con el perfil general, pero después vamos a simplificar, ver el perfil de diversidad de cada sustrato a nivel de filo, clase y género. El número de individuos y de especies fue mayor en las comunidades de celulosa y de polietileno oxodegradable. No sé por qué lo tengo malo en la presentación, pero bueno. La diversidad de Shannon y de igualdad de Pielu, que son asociados a comunidades pequeñas pero estables, pero los larvas con la dieta de polietileno granulado. La diversidad de Simpson, que le da más peso a las especies comunes y abundantes, se vio mayor en las larvas con dieta de avena, o sea, la variable control. Los filos dominantes fueron Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes y Firmicutes. Las proporciones en filos bacterianos de las comunidades diferían significativamente entre dietas. Las clases dominantes fueron Alpha-Proteobacteria, Bacteroides, Clostridium, Flavobacteria y Bacilli. Vale notar que la proporción de clases entre comunidades fue más fuerte a nivel de clase que de filo, al menos entre dietas, y los géneros más prevalentes fueron Parabacteroides, Clostridium y Agrobacterium. Los géneros que mostraron diferencias significativas entre las variables experimentales y la variable control fueron Lactococcus en las variantes de plástico, Selenomonas para la variante de celulosa, Pantovea en ambas variantes de polietileno, Rhizobium en la variante de polietileno granulado,
Acinetobacter en las variantes de polietileno granulado y poliestireno, y Nitrosomas, Nitrospira y Elisabethingia en la variante poliestireno. Las comunidades de las dietas de avena y celulosa eran bastante similares y también se vieron similaridades entre las comunidades de dietas de polietileno. La comunidad fue más diferente en las larvas de dieta de poliestireno. En las comunidades asociadas a la dieta de avena, en términos de filo, la proporción de bacteroidetes en las comunidades fue la mayor de esta dieta. La proporción de firmicutes fue similar a todas las otras dietas, con la excepción de la de polietileno oxodegradable. En términos de clase, la proporción de Clostridia fue la más alta de esta dieta. La proporción de alfa-proteobacteria también fue la más alta en esta dieta, pero compartía esto con la dieta de celulosa. Además, se dio un incremento en la clase Actinobacteria con esta dieta y en la de celulosa en comparación con las de plástico, y la proporción más baja en esta clase fue la de la clase Bacilli. Los géneros más prevalentes para esta dieta fueron Parabacteroides y Clostridium, pero también se vieron proporciones altas de Paracoccus, Agrobacterium, Symbiobacterium, Ruminococcus y Lactobacillus. Además, se vieron proporciones similares entre los dos géneros más comunes de esta dieta y la dieta de celulosa. En las comunidades asociadas a la dieta de celulosa no se dio ninguna proporción notable de ningún filo, al menos en comparación con otras comunidades con las comunidades que consumían otra dieta. Además, la proporción de firmicutes fue similar a las otras comunidades. Las clases con proporciones más altas en estas comunidades fueron alfa-proteobacteria, bacteroides y actinobacteria, en un perfil bastante similar con la comunidad con dieta de avena. Y las comunidades mostraron niveles similares de dominancia en los géneros Parabacteroides y Clostridium, junto con altas proporciones de Selenomonas y Actobacterium propios de esta dieta. En las comunidades asociadas con la dieta de polietileno oxodegradable, la proporción del filo firmicutes fue mayor en esta dieta comparada con las otras. Además, la proporción del filo tenericutis fue bastante más alta en esta variante con las otras, que no pasaba a un 0,5% en proporción. Además, es de notar que esta proporción de bacteroides fue la más baja de la variante. La proporción de la clase Bacilli fue la más alta en esta variante. También, en contraste, la proporción de Clostridium fue la más baja de esta variante, mientras que fue la más alta en la variable control. Además, en ambas variantes de polietileno se vio una presencia notable de Gamma-proteobacteria. Los géneros más notables de esta variante fueron Panthoea, Lactobacillus, Paracoccus, Spiroplasma y Elisabethingia. Se observó además una disminución en los géneros Parabacteroides, Clostridium, Paracoccus y Ruminococcus comparado con la variable control. En las comunidades asociadas con la dieta de polietileno granulado, no se observaron proporciones de filos característicos en esta comunidad con esta dieta, al menos no comparado con las otras variantes. Junto con la variante de polietileno oxodegradable, la clase de Gamma-proteobacteria fue bastante notable en esta dieta. Y entre los géneros prevalentes en esta comunidad estaban Clostridium, Panthoea, Agrobacterium, Rhizobium y Elisabethingia. Además, se vio una disminución en la proporción del género dominante para bacteroides y en el género Selenomonas. Y finalmente, en las comunidades asociadas con la dieta de poliestireno, se vieron proporciones bajas del filo Proteobacteria, pero proporciones altas de filos poco representativos en otras variantes, como Planctomicetes, Nitrospire, Verrucomicrobia y Aquifeto. Las proporciones de bacterias de las siguientes clases fueron mucho más altas en las comunidades con esta dieta: Planctomicetia, Beta-proteobacteria y Nitrospira. Además, la proporción de la clase Clostridia disminuyó en comparación con la variante control de avena. Los géneros más distintivos de las comunidades de esta dieta fueron Parabacteroides, Lactococcus, Clostridium, Elisabethingia, Nitrosomonas y Agrobacterium. En el análisis de equidad enzimática, en general se detectó un promedio, una concentración mayor de enzimas en guisado del tracto digestivo, más que en de las comunidades bacterianas presentes en el tracto.
Estas fueron las enzimas con mayor nivel de actividad a través de las dietas: beta-galactosidasa o lactasa, ácido fosfatasa, beta-glucuronidasa, naftol, ASB, fosfodiesterasa y leucina arilamidasa. De momento voy a tomar algo. También con niveles altos se presentaban N-acetil, beta-glucosaminidasa, quitinasa, y alfa-glucosidasa o maltasa. Se vieron además niveles promedios de actividad en alcalino-fosfatasa, alfa-glucosidasa, alfa-manosidasa y beta-glucosidasa o celulasa. Las diferencias en el perfil enzimático entre las dietas fueron las siguientes. La alcalino-fosfatasa fue más activa en los tractos intestinales de polietileno oxidodegradable y poliestireno. La ácido-fosfatasa fue significativamente menos activa en comunidades bacterianas de dietas de avena y polietileno oxidodegradable. A pesar de niveles similares de actividad esterasa C4 entre las variantes, los niveles más altos en el tracto intestinal fueron vistas en larvas de dietas de polietileno granulado y poliestireno. Mientras tanto, los niveles más altos de comunidades bacterianas fue en larvas de dietas de celulosa. Los niveles de actividad de esterasa C8 fueron bajos solamente en comunidades bacterianas de larvas con dieta de polietileno granulado. No se observaron diferencias en la actividad entre tracto intestinal y comunidades bacterianas en las enzimas leucina arilamidasa, valina arilamidasa y alfa-quimotripsina. Los niveles de alfa-galactosidasa incrementaron el tracto intestinal de larvas de dietas de avena y de poliestireno. Mientras tanto, su actividad fue significativamente menor en las comunidades bacterianas de las larvas de dietas de celulosa, polietileno oxidodegradable y poliestireno. También se vio una disminución significativa en la actividad de esta enzima en comunidades bacterianas de las larvas de dietas de polietileno granulado con respecto a la variable control. Los niveles de alfa-fucosidasa fueron significativamente menores en comunidades bacterianas que en el tracto digestivo de las larvas de todas las dietas. Y finalmente se vio una diferencia significativa en la actividad de alfa-manosidasa entre la variable control y las variantes con dietas de plástico. Al aplicar PSA sobre variables estudiadas con la dieta, se observaron las siguientes relaciones. Algunas dietas mostraron correlaciones con actividades de enzimas en el tracto intestinal. La dieta de avena mostró correlación con actividad de enzimas que actúan sobre azúcares, como alfa-manosidasa, alfa-glucosidasa, N-acetil alfa-glucosaminidasa y beta-glucosidasa. La dieta de celulosa mostró correlación con actividad de alfa-glucosidasa y enzimas que rompen enlaces de fósforo, como alquilinofosfatasa y naftol, ASB, fosfodiesterasa. La dieta de polietileno granulado mostró correlación con actividad de esterasa C4 y C8 y leucina arilamidasa. Las dos dietas que no mostraron correlaciones claras con enzimas específicas, pero vale mencionar que un 30% de la variación observada en el GFY coincidía con la dieta de polietileno oxidodegradable. De la misma manera, algunas dietas mostraron correlaciones con la actividad de enzimas en el microbioma intestinal. La dieta de avena correlacionó con el eje X, que describía casi un 60% de la variabilidad observada, pero no correlacionó con enzimas específicas. La dieta de celulosa correlacionaba con la secreción de esterasa C4 y alfa-quimotripsina. Las dietas de poliestireno y polietileno oxidodegradable ambas correlacionaron con la secreción de esterasa lipasa C8 y enzimas que rompen enlaces de fósforo. La dieta de poliestireno también correlacionada con estas enzimas dadas, mientras que la dieta de polietileno granulado no correlacionó con enzimas bacterianas específicas. Al aplicar agrupamientos jerárquicos observaron grupos con similitudes en actividad enzimática. Beatriz, ya casi estás sobre tiempo, entonces no sé si le puedes poner un poco. Vean como ya casi terminó. Esta es la última diapositiva de resultados y después va a la discusión, que no es muy larga.
La actividad enzimática del tracto digestivo se pudo dividir en dos clavos. El primero compuesto de las dietas de poliestireno y polietileno granulado y el segundo por las dietas de avena, celulosa y polietileno oxodegradable. La actividad enzimática del microbioma se pudo dividir en tres clavos. Uno compuesto por las muestras de la dieta de poliestireno, un segundo por las dietas de polietileno y un tercero por las dietas de avena y celulosa. Y los dos primeros clavos eran más cercanos entre sí que al último. La discusión no es muy larga, pero para ser honesta no fue muy coherente para mí, que no discutían muy bien los resultados, no discutían el significado tanto de las enzimas del tracto digestivo o bacterianas, sino que más bien discutían antecedentes en otros insectos y demás, pero lo que se puede decir que son discusión de los resultados de este artículo, uno de los primeros puntos que discute es la presencia de bacterias nitrificantes en el tracto digestivo de las larvas de la dieta de poliestireno. Estas bacterias proveen nitrógeno cuando la dieta de la larva no contiene suficiente y además son diazotróficas, que significa que distribuyen el nitrógeno en el ambiente en el que viven. La presencia de estas bacterias indicaría la importancia del nitrógeno como factor limitante en el crecimiento de las larvas, que luego se volverían caníbales para adquirir metales traza necesarios para la fijación de nitrógeno. Además, el artículo menciona que el incremento en la actividad de esterasa en tanto las variantes de poliestireno como las de polietileno es posible que conecte la acción de estas enzimas esterasas con la descomposición del plástico. Intentan especular acerca del rol de la simbiosis en el tracto digestivo de la larva con el microbioma para producción de estas esterasas, pero no van más allá de esto. Y finalmente, apuntan a los géneros de bacterias que en este artículo mencionan como relevantes en la búsqueda del metabolismo para reciclar plástico. Para bacteroides y Clostridium ya se sabían, pero identifican además los siguientes géneros no mencionados antes en la literatura: Lactococcus y Elisabethingia para plásticos generales, Pantoea para variantes de polietileno y Agrobacterium, Nitrosomonas, Nitrospira para el poliestireno. Muchas gracias.